Mis hermanos, buen día. Una vez más tengo el privilegio de estar aquí con ustedes y una vez más clamo que me tengan paciencia. Les recuerdo, como en ocasiones pasadas, qué es lo que uno siente cuando se para aquí a predicar. Uno preparando el sermón se siente como Spurgeon. Uno dice, no, mi teología superó a Sproul. Y se sube acá y muy bien. Por favor, todos en Mateo 18, el texto que leímos hace un momento, y vamos a estar meditando en la palabra de Dios en este pasaje. Mateo capítulo 18. Y acompáñenme todos a orar. Bendito Señor y Dios, te ruego que nos ayudes en esta hora. A mí, ilumíname y dame las palabras que tú quieres que tu pueblo escuche. Trata con ellos, habla a sus corazones, a sus mentes, dales discernimiento y sabiduría para entender qué es lo que tú quieres decirles esta mañana. Ayúdanos y asístenos con tu gracia para aplicar tu palabra y ser obedientes voluntariamente a lo que tú nos dices, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Hace 2 minuticos leímos Mateo 18 y en este sermón vamos a intentar responder la pregunta clave: ¿por qué es importante perdonar a los hermanos? ¿Por qué es importante que usted perdone a aquella persona que lo ha ofendido? También vamos a considerar por qué nos cuesta tanto perdonar a aquellos que nos ofenden. Cuando nos sentimos atacados por otro miembro de la iglesia, ¿qué es lo que sucede en nuestro interior? De una vez alistamos las armas, de una vez nos ponemos en guardia para doblegar a aquel que nos está atacando. De una vez lo vemos como un enemigo y ponemos el blanco justo en esa persona. Y no vamos a estar tranquilos hasta que salgamos vencedores. Parece que esta manera tan usual de actuar entre nosotros es muy diferente a la forma en que Dios quiere que nos conduzcamos y actuemos con los otros. Más aún, nuestra respuesta agresiva cuando alguien peca en contra nuestra es muy diferente a la respuesta amorosa y compasiva con que Dios se ha comportado o ha actuado mejor frente a nuestro pecado. Leamos los versículos del 15 hasta el 17. Yo voy a leer y ustedes por favor me siguen en sus Biblias. Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto es lo que nosotros conocemos como la fórmula para ejercer o aplicar la disciplina en la iglesia. Son 3 o 4 pasos sencillos. Si pecan contra nosotros, si nos ofenden, hay que buscar a la persona. Si es el caso que no se arrepiente, hay que ir con 2 testigos que puedan dar testimonio público de todo lo que ocurra. Si aquel que ha ofendido persiste y no confiesa su pecado y no se arrepiente, entonces hay que denunciarlo públicamente con la iglesia. ¿Para qué? Para que todos puedan exhortar y confrontar al pecador. Si en ese punto la persona aún no se arrepiente y reconoce su pecado, entonces viene la excomunión. Yo creo que hoy vamos a enfocarnos principalmente en el versículo 15, porque es, a mi parecer, y es lo que me ha mostrado el Señor, lo que más nos cuesta. Es el primer paso que no nos atrevemos a dar. Entonces, el propósito de la disciplina siempre va a ser buscar el arrepentimiento de aquel que ha pecado y buscar la restauración de la relación entre las dos partes involucradas. Sin embargo, antes de meternos de lleno en el tema, vamos a ver cómo la misma escritura nos muestra y corrobora por qué es importante que cada uno de nosotros como miembros del cuerpo cuidemos la relación con los demás
miembros del cuerpo. Ahí mismo en Mateo capítulo 18, veamos el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Estos pequeños que creen en mí representa a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Por supuesto, algo implícito aquí es que creer en Él implica tener fe en Él. Y esto abarca conocerlo, estar convencido de sus promesas, confiar en Él y, más importante, dar pasos de obediencia a su palabra. Para poder tener esta fe, tú necesitas hacerte humilde como un niño. Así debe ser todo cristiano. Uno que reconoce sus inmensas limitaciones, así como su necesidad urgente e imperante de la gracia de Dios. Y es como un niño que acude a su padre cuando está asustado para buscar refugio, seguridad y protección. Es uno que también busca el consejo de su padre para tomar decisiones y siempre está en dependencia de él. Nosotros necesitamos la gracia de Dios, tú necesitas la gracia de Dios y dependes de la bondad de tu Padre. Necesitas de Dios para respirar, al levantarte, al salir al trabajo, al presentar un examen, para triunfar en el negocio, para conducir, para todo. Necesitas el cuidado del Señor. Más aún, mis hermanos, aunque nos gusta parecer independientes y autosuficientes, todos somos tan frágiles como un bebecito recién nacido que necesita 24 horas permanentemente toda la atención de sus padres para poder crecer, desarrollarse, aprender, para poder sobrevivir. Por eso hago énfasis en que dependemos de Dios, dependemos del poder de Dios que nos sustenta, de su amor que nos rescata. Necesitas que Dios te provea cada plato de comida y dependes del Señor para que guíe cada uno de tus pasos. En verdad somos tan frágiles y dependientes como aquel niño que en el contexto de Mateo 18 llamó Jesús cuando respondía a la pregunta de sus discípulos. Vamos a ver esto en el versículo 1 en Mateo 18. Y todos ayúdenme a leer. Mateo 18, versículo 1. Todos juntos, ya. Muy bien. No se preocupen que no me he ido del tema de la disciplina y del perdonar a los hermanos. Ya vamos para allá. Parece que en el contexto de nuestro tema, esta era la pregunta clave para Pedro, para Juan, para Santiago, para Mateo, para todos los apóstoles. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? En realidad, esa es la pregunta que tanto nos inquieta, ¿no? ¿Quién es el mayor entre nosotros? ¿Quién es el mayor en Betania? ¿Quién es el más grande y digno de esta congregación? Nuestro ego es tan grande cuando pensamos esto que somos semejantes a un camello que no va a poder pasar por el ojito de una aguja. Usualmente nos envidiamos los unos a los otros. Ah, los de la rosca. Usted ya no saluda porque se volvió de la rosca. ¿Usted piensa eso? ¿Usted piensa que aquí en la iglesia existe una rosca? Es absurdo. Nos creemos ricos y somos pordioseros delante de Dios. Presumimos ser fuertes, pero somos débiles. Somos tan fuertes como un niño que pretende ganarle un pulso a su padre. Aunque yo no soy papá, aún, si Dios quiere, tuve el privilegio de ver crecer a mis dos cuñaditos, desde bien bebecitos. Y yo recuerdo que siempre nuestros juegos han sido un poquito como brusquitos. Y ellos a qué juegan siempre, a venir a reñir conmigo y a doblegarme. Ya Karina está sintiendo. Y entonces cuando estaban más pequeños, casi que con una sola mano, los doblegaba a los dos. Ahora ya toca como una con cada uno, pero si les ponía la manito en la nuca, vea, los llevaba a donde quería. Imagínense a un niño que quiere reñir con su padre y su padre lo coge de la nuca y vamos por acá, y lo conduce, y lo guía, y lo direcciona. ¿Qué puede hacer una criaturita para zafarse de la fuerza abrazadora de su padre?
no puede hacer nada. Imagínense que nuestro Dios es nuestro Padre que nos guía, que nos conduce. E imagínese a usted riñendo con el todopoderoso Creador. Es absurdo, ¿verdad? Así de absurdo es siempre que el Señor quiere dirigirnos, preservarnos e encaminarnos y nosotros reñir con Él, pretender ser como Él, autosuficientes, independientes, pretender seguir nuestro camino, ignorando el camino que Él nos está indicando. ¿A dónde llegaremos con todos estos intentos? No somos nada, pero nos gusta creer que somos como Dios, que somos importantes, que somos los más grandes, que somos autosuficientes como solo Él es autosuficiente. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Volvamos a Mateo, capítulo 18, y ayúdenme a leer los versículos del 2 hasta el 4. Mateo 18, del 2 hasta el 4. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ponga sus ojos en el versículo 3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta expresión, si no os volvéis, denota conversión, un cambio radical de dirección y de orientación, desde el orgullo hasta la humildad característica de los niños. Dice la frase siguiente, y os hacéis como niños, es decir, una persona humilde, una persona que reconoce su dependencia de su Padre Celestial, su necesidad de ser asistido por la gracia de Dios. Nuestra lógica indica que la gloria y la dignidad son para las personas que están en eminencia, ¿no? Para personas que están en grandes alturas. Pero la lógica de Dios es contraria. En el reino de los cielos, de manera sorprendente, las posiciones más altas, de mayor honor, de mayor gloria, serán para aquellos que son los más bajos, para aquellos que se humillan, para aquellos que son humildes y dependientes como un niño. Este es un mensaje radical. ¿Por qué? Porque toda su vida se enfoca en superarse, en progresar, en engordar el bolsillo, en cumplir sus metas, sus objetivos, en lograr lo suyo, lo suyo, lo suyo. Pero para Dios, el mayor es el más pequeño y el que tendrá la posición más alta será quien sea más humilde, aquel que se humille y sirva a los otros, aquel que confíe en el Señor, aquel que se sujete a su voluntad a una costa de sí mismo. Entonces, si te vuelves, si hay una conversión en ti y te haces como un niño, si cambias tu forma de pensar, serás llamado grande en el reino de los cielos y aquí en la tierra vas a estar bajo el cuidado especial de Dios. A estos pequeños se refiere el Señor en Mateo 18. Volvamos al versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Usted puede ver cuán celoso es el cuidado que Dios tiene sobre usted, cómo Él quiere salvaguardarlo y protegerlo como un padre cuida a su hijo. Cuando usted sufre por la causa de Cristo, cuando usted es señalado por vivir diferente a como vive el mundo, cuando se le burlan por profesar lo que usted cree de Él. Lo que leímos en el versículo 6 serán las consecuencias para todos aquellos que son piedra de tropiezo para su vida y para su fe. Ay de aquel que maltrate a un creyente. Mejor sería que no hubiera nacido, mejor sería amarrarle una piedra y ponerle esposas, imposible de zafarse y tirarlo al fondo del Guatiquía en el invierno. Mejor que no hubiera nacido, y es en serio, es un poco cómico a veces, pero es en serio. Mejor sería que no hubieran nacido. Terribles juicios le esperan al mundo y a todo aquel que nos haga tropezar. Asimismo, cuando pecamos, el propósito de Dios es rescatarnos de nuestro mal camino. Y ya vamos hacia el texto central. Vamos a leer Mateo 18 del 12 al 14. Y de nuevo todos me van a ayudar.
Mateo 18, ya un momento, Mateo 18 del 12 al 14. Ahora sí, ¿qué os parece? Y el 14, así no es la voluntad de vuestro Padre. Muy bien, todo el énfasis de lo que estamos viendo a manera de introducción es que estemos seguros que nosotros somos como aquellos pequeños que están bajo el cuidado del Señor. Y luego vamos a ver por qué esto es importante en el contexto de la disciplina. Pero en lo que acabamos de ver, ¿por qué el Señor siempre usa las ovejas para compararnos con ellas? ¿Cómo es una oveja? Torpes, distraídas, frágiles, tercos, sumamente dependientes del pastor. Imagínense que está todo el rebaño en un pastizal y es hora que el pastor los lleve al manantial selecto para que beban agüita pura. En el camino la ovejita encuentra un arbusto que le parece tentador, que le parece que puede ir y comer de él. Pero resulta que son tan peludas, tan llenas de lana, que al acercarse al arbusto, solitas se enredan a sí mismas con la planta. Y por más que pataleen y por más que se esfuercen, no van a poder soltarse. Más adelante, cuando el pastor nota la ausencia de aquella oveja, la cual conoce por nombre propio, él se devuelve por el camino a buscarla y la encuentra maltratada, rasguñada, agotada, asustada, desorientada. ¿Qué tiene que hacer? El pastor la zafa del enredo en que se metió. El pastor seguramente va a tener que tocar algo de música para tranquilizarla, va a tener que curarle sus heridas y muy seguramente que cargársela al hombro y llevarla hasta la seguridad del rebaño. Sumamente dependientes, sumamente distraídas. Pero esa es la criatura con la que el Señor nos compara, porque así somos nosotros y así nuestro Dios es como el pastor. Igual que las ovejas, nosotros fácilmente nos extraviamos del camino, nos enredamos con las tentaciones que encontramos alrededor y siempre estamos tropezando con cualquier cosa que encontramos. Nuestro Dios es como el pastor que vuelve a buscarnos, que nos rescata, que cura nuestras patas quebradas y nuestros pies cansados y nos lleva de regreso y a salvo al camino correcto, a la seguridad del rebaño. No es la voluntad de Dios que ninguno de nosotros se pierda, y aún sus mandamientos, que nos parecen más restrictivos, son una muestra de su cuidado especial, de su dirección amorosa, porque Él sabe qué camino debemos tomar, Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Nosotros somos como la oveja que se distrae con cualquier cosa fácilmente. Así que cuando el Señor nos encuentra después que hemos estado extraviados, Él se regocija al traernos nuevamente a su rebaño bajo su cuidado. Y para entrar en nuestro tema central, debemos pensar, si Dios cuida celosamente a cada uno de sus hijos, ¿qué ocurre cuando por una pelea, cuando por una discusión, cuando por nuestra envidia, cuando por nuestros murmuros, por nuestras contiendas, yo me convierto en piedra de tropiezo para otro creyente? ¿Qué ocurre cuando usted se convierte en piedra de tropiezo para otro creyente? Recuerde que la disciplina y el perdón son importantes porque son vistos por Dios como una manera en que un creyente rescata a otro creyente que ha caído en pecado. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si siendo pecadores, estando enemistados con Él, Él nos mostró su amor a través de la muerte de Cristo para perdonarnos y salvarnos. Esto quiere decir que recibimos la gracia de Dios. Es decir, usted no merecía ser perdonado. Ninguno de nosotros merecía que Cristo se ofreciera por nosotros, mucho menos que muriera la muerte que sufrió.
para salvarnos. Recibimos lo que no merecíamos, esto es gracia, un don inmerecido. Y si de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Si por gracia usted fue perdonado, ¿por qué asimismo no perdona los pecados de aquellos, especialmente los hermanos que lo ofenden? Si siendo pecador, se lo planteo de esta manera, Cristo murió por usted, ¿por qué no se reconcilia con aquel que lo ofendió? Si alguien lo ofende, seguramente no merece ser perdonado. Él es culpable de ese pecado, pero considere que usted también era pecador y usted no merecía ser perdonado por su pecado. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, Dios tuvo compasión. Dios en su gracia le extendió su perdón y le ha dado su amor a través de Cristo Jesús. Pero nosotros no queremos humillarnos. ¿Qué queremos? Ver al otro humillado. Él me ofendió, que Él venga, que ella me busque. Yo voy a estar aquí esperando cuando Él venga humillado a pedirme perdón. ¿Cuán egoísta es este pensamiento? Y así actuamos constantemente, por eso hay tantas divisiones, contiendas y envidias entre todos nosotros. Por tanto, versículo 15 en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él a solas, en primer lugar. De nuevo, la manera en que el Señor piensa es muy diferente a la manera en que nosotros pensamos. La mente de Dios es infinitamente diferente y superior a la nuestra. ¿Acaso cuando estábamos en el mundo, en el pecado, en nuestras mentiras, en nuestras fornicaciones, adulterios, borracheras, robos, alguno de nosotros pensaba, Señor, mi pecado, mi fornicación está atentando contra tu glorioso nombre? ¿Acaso alguna vez nos deteníamos a pensar cuando estábamos pecando, fornicando, en la borrachera, lo que estoy haciendo, Señor, atenta contra la santidad de tu glorioso nombre? En absoluto, nos deleitábamos en el pecado, nos gustaba vivir en nuestros placeres, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, pero siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando estábamos en tinieblas, Él nos rescató. Aun cuando toda nuestra vida era una ofensa contra el santo ser de Dios, el Señor nos buscó, nos llamó, nos perdonó, nos lavó, nos justificó. Y así quiere Dios que hagamos nosotros con aquellos que nos ofenden. A ese que te ofendió, a ese que tanto dolor te ha causado, que seguramente está sentado aquí en esta iglesia, debes buscarlo. Debes hablar con Él, debes extenderle tu perdón, debes reconciliarte con Él. Y por difícil que esto parezca, y así estén diciendo, este muchachito está loco, él no ha sufrido lo que yo he sufrido, nadie lo ha victimizado como me han victimizado. No soy yo quien lo dice, es la Escritura. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con tu hermano. No es un mandamiento de hombres, es Dios el que nos está hablando. De nuevo el mandato es claro, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Cómo podemos lograr hacer esto? ¿Cómo podemos humillarnos para buscar a alguien que nos ha ofendido? Únicamente si hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, les recuerdo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros, y estando en nuestra misma condición, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por tanto, ve y busca al hermano que pecó contra ti. El Señor se humilló para perdonarte y rescatarte. Sé como Él y humíllate. Busca al que te ofendió, extiéndele tu perdón, reconcíliate con Él. Busca la paz y la unidad con los miembros de esta congregación. Solo de esa manera vamos a poder ser como un cuerpo que funciona adecuadamente.
Mi exhortación es clara y a veces, si ustedes se estarán dando cuenta en estos últimos sermones, parece que tiendo a ser repetitivo. Pero cuando usted diga, Nicolás está siendo repetitivo, anote qué es lo que estoy repitiendo, porque seguramente es lo que encontré en la escritura que Dios quiere que no olvidemos, lo que Él quiere que obedezcamos, lo que Él quiere que pongamos por obra. Si hoy usted está enemistado con alguien de esta iglesia, si sucede que usted tiene alguna cosa guardada con alguno de los miembros de la congregación, yo lo exhorto a que busque la paz y la reconciliación con esa persona. ¿Qué más necesita usted escuchar para convencerse de su pecado al guardar rencor contra un hermano? Si persistimos en nuestras rencillas, en nuestras discusiones, en el rencor, no hay más respuesta que la de nuestro ego. Nuestro ego es el impedimento porque tenemos un alto concepto de nosotros mismos y no somos capaces de humillarnos para buscar el bienestar de los otros. Piensen en lo mucho que nos ha perdonado el Señor y entonces el pecado de nuestro hermano comparado con nuestro pecado va a palidecer, se va a volver algo pequeño. Piense en la inmensa deuda que a usted le perdonaron. Ahora contemple la ofensa pequeña que le han hecho. No hay punto de comparación. Versículo 21 en Mateo 18. Todos ayúdenme por favor a leer el 21 y el 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Entonces, hace un momento lo habían increpado con la pregunta, Señor, ¿quién es el más grande, el más digno en el reino de los cielos? Y ahora, de nuevo, lo increpan con la pregunta. Pedro, el famoso Pedro, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a Rubén cuando peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿No será que podemos excomulgarlo rapidito? ¿Por qué será que el pastor no lo pone en disciplina? Nunca escuchamos ese comentario, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Casi que jugando un poco con las matemáticas. Y lo importante no es que usted se ponga a hacer la multiplicación, ¿cierto, Leonardo? Porque en algún momento lo estudiamos y la hizo. Si usted hace toda la operación y encuentra el resultado, le digo algo, su corazón es tan dañado y malvado que usted va a empezar a llevar un registro de todas las veces que pequen contra usted y entonces cuando se cumpla esa cifra va a tener la excusa perfecta para decir 70 veces 7. Hasta aquí llegué yo, no hay más perdón, porque así somos, esa es nuestra tendencia. Tristemente, así nos cause algo de gracia. Debemos entender con el 70 veces 7 que el Señor Jesucristo está refiriéndose al perdón perfecto, al perdón ilimitado, el mismo que Él nos ha extendido a nosotros. Vamos a ver la parábola o la historia de los dos deudores para ilustrar este punto y concluir el sermón esta mañana. Vamos a leer de nuevo todos juntos Mateo 18 del 23 al 27. Yo voy a leer uno y ustedes me ayudan con el siguiente. Mateo 18 del 23 al 27. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Aquí los 100,000 talentos que este siervo le debía a su rey son una cantidad estratosférica, astronómica, fuera de este mundo.
algo así como unas 216 toneladas de plata. 216 toneladas de plata. Sufre uno cotizando las argollas de matrimonio porque cada gramo le va sumando. 216 toneladas de plata en mis cuentas alegres son algo así como 561.600 millones de pesos, es decir, más de medio billón de pesos que debía este hombre. ¿Cuándo pagamos nosotros eso? Tendríamos que vivir un montón de vidas. Esa inmensa deuda fue la que le perdonó su Señor. ¿Por qué? Simplemente porque le tuvo misericordia. Asimismo, nuestro pecado, su pecado, lo pone en una deuda con Dios, con su justicia tan grande que usted tendría que pagarla por la eternidad. Usted no terminaría nunca jamás, así pasen un año, 10, 1000, 100.000 años, usted nunca terminaría de trabajar para pagar su deuda con la justicia de Dios. Por su pecado, por el más pequeño de ellos, usted es culpable y tiene una deuda muchísimo más grande que 10.000 talentos. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces, este hombre debía 10.000 talentos, los cuales no podía pagar. La única forma fue porque le perdonaron la deuda. Nosotros igual tenemos una deuda tan grande que no podemos pagar a menos que nos sea perdonada. Y ahora este siervo que sale perdonado, que sale justificado, se encuentra uno que le debe 100 denarios, algo así como el sueldito de 4 meses, una cantidad importante, ¿verdad? Pero en comparación con 10.000 talentos, insignificante. ¿Y qué es lo que hace este hombre con el que le debe los 100 denarios? Lo lógico, lo que esperamos es que le diga, me han perdonado 10.000 talentos, tus 100 denarios te quedan perdonados, me han perdonado muchísimo, entonces tú no me debes nada, tu deuda está perdonada. Pero así fue como obró. No, él no quiso perdonarlo ni tenerle paciencia, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Seguramente nosotros pensamos que si el banco nos perdona la deuda de la casa, yo le perdono con mucha facilidad los 100.000 pesos al hermano que me los debe. Esa deuda palidece, pero somos igual de perversos que el hombre que debía 10.000 talentos. Nosotros no somos muy diferentes de aquel orgulloso, sin amor, de aquel ingrato. Su deuda eran 10.000 talentos, pero nuestra deuda con Dios por el pecado es eterna. Esos 10.000 talentos se pueden medir, se pueden pesar, se pueden cuantificar. Nuestra deuda con la justicia de Dios por el pecado es eterna, es inconmensurable, no se puede medir, es infinita y es ilimitada. Igual que este siervo malvado, nosotros fuimos perdonados por la misericordia de Dios, por su sola gracia. Y la advertencia del Señor Jesucristo que cierra este relato es para cada uno de nosotros, para que usted piense en lo mucho que le han perdonado y entonces pueda ver cómo va a actuar frente a las ofensas pequeñas como de 100 denarios de aquellos hermanos que lo ofenden. Finalmente, Mateo 18 del 31 al 35. Todos ayúdenme a leer, por favor. Viendo sus consiervos lo que pasaba,
Entonces piense en aquel siervo al que le perdonaron toda aquella deuda y su señor enojado diciéndole, siervo malvado, toda esa deuda te perdoné. ¿No debiste hacer lo mismo con tu hermano? ¿No debiste tener misericordia de tu consiervo? ¿Cómo quiere ser llamado usted? ¿Siervo malvado? ¿Quiere que el Señor le diga, toda aquella deuda te perdoné? ¿Por qué juzgas de esta manera a aquel que pecó contra ti? Toda aquella deuda del pecado te perdonó Dios. ¿No debes tú también tener misericordia de tu hermano que peca contra ti? ¿Y qué tal si por tu orgullo el Señor actúa como el rey y te dice, siervo malvado, a la cárcel hasta que me pagues todo lo que debes? Esta es la advertencia. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si usted tiene algo contra alguien de la iglesia, ¿cuál va a ser su actitud después de estudiar y de leer lo que ha leído hoy? Mucho nos han perdonado. Hemos recibido por gracia mucho, así que podemos mostrar el perdón de Dios y el amor de Dios a aquellos que han pecado contra nosotros. Amén. Oremos. Padre, gracias por hablarnos, gracias por tratar con nosotros. Gracias, Señor, por advertirnos sobre nuestro orgullo y sobre el cuidado que debemos tener frente a aquellos que nos ofenden, que pecan contra nosotros. Ayúdanos a humillarnos como tú te humillaste y viniste a salvarnos y a perdonar toda aquella deuda que teníamos contigo. Ayúdanos a buscar la unidad y a perdonarnos los unos a los otros de todo corazón, mi buen Señor. En Cristo Jesús. Amén.